Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Un gusto saludarte y bueno, muy emocionado con lo que vamos a tratar el día de hoy y por supuesto con la línea de lo que es el lenguaje sonoro, parte de lo que es el lenguaje audiovisual o el lenguaje cinematográfico. Entonces, bueno, muy contento de estar aquí y vamos a tratar el día de hoy unos temas muy interesantes. Quiero contarte que tengo digamos, una admiración total, absoluta, por un director de cine que se llama David Lynch. Y digamos, gracias a él y pues toda esta coyuntura de lo que es el cine, digamos, actual, digamos, como ha venido evolucionando, no sin ser mejor ni peor, sino simplemente desde el punto de vista fenomenológico, pues es lo que hay. Y bueno, resulta que en 1984 David Lynch hizo esta película que se estrenó en el 2021, muchos años después. Esta película se llama Dune, Duna, como las dunas de los desiertos. Está basada en una trilogía de ciencia ficción y bueno, digamos que porque David Lynch la hizo, yo me interesé mucho en ver la película. La vi realmente hace muy poco y bueno, me ha interesado, me ha impactado, me ha gustado muchísimo. Quería decirte que nace gracias a ese gusto que tengo por este director, David Lynch. Esta película pues no la dirige él, la actual, sino la dirige el director Denis Villeneuve, director creo que francés o canadiense, no recuerdo muy bien. Pero bueno, esto digamos que de entrada me cautivó. Yo ando pendiente pues de todo lo audiovisual, digamos desde la fotografía, el arte, el color, los encuadres, pero especialmente el sonido que es nuestro tema. Y quiero demostrarte lo importante que es. Habíamos hablado en el podcast anterior digamos, sobre los planos sonoros y sobre digamos, en lo que se centra en el sonido, hablándolo como un universo, y es que el sonido se enfoca en la voz. El sonido o el cine es de carácter verbocentrista, ¿cierto? No solamente de la voz haciendo gritos y este tipo de cosas, sino de la voz hablada, las palabras. Por eso no lo llamamos vococentrista, sino verbocentrista. Es supremamente importante entender eso porque los diálogos siempre los vamos a ver al frente. Siempre los vamos a estar viendo, escuchando, experimentando al frente. ¿Qué quiere decir al frente? Que es lo más fuerte que suena. Entonces, con esa idea, vengo aquí con Dune, esta película, en donde es absolutamente espectacular porque esta película es de diálogos. Por encima de todo, ¿cierto? Las palabras son importantísimas. Y bueno, ahí el sonido es protagonista. El sonido es protagonista. Entonces aquí con esta, digamos con esta película, la del 2021, comenzamos con todo en negro y con una voz. Con una voz está siendo acusmatizada. Digamos, hay un elemento o hay un recurso dentro de todo el universo y dentro de todo el lenguaje sonoro cinematográfico que se llama la asociación sonido-materia. Sonido materia y llamémoslo materia, la parte visual. La parte visual, no va a decir kinestésica porque digamos aquí pues no tenemos ese elemento de una manera explícita, pero sí implícito todos los sentidos están implícitamente involucrados. Pero la asociación sonido-materia quiere decir que hay, digamos, la materia es un grupo de átomos que forman moléculas, ¿cierto? Y van a armar como la materia que yo puedo tocar, que yo puedo oler, que yo puedo hasta escuchar. Aquí tenemos algo muy interesante y es la voz que está siendo acusmatizada. Creo que es del personaje que se llama Chani, que va a aparecer mucho después, en donde habla describiendo como su mundo, ese mundo del desierto, ese mundo de árido, ¿cierto? Seco y de mucho viento. Comienza como a dar una descripción acusmatizando. Eso es absolutamente interesante. Mientras después se muestran unas imágenes del desierto
y después los planos empiezan a cerrar, mostrando también a los personajes, ¿cierto? Las relaciones que existen entre estos personajes en donde hay bandos, hay unos bandos que quieren dominar al otro y el otro pues se está defendiendo. Y hablando de este mundo, ¿no? Llamado Arrakis, en donde están las dunas del desierto, esas montañas que se forman por el viento y por todo este movimiento, pero no solamente que los va a formar el viento, sino también hay unos personajes supremamente interesantes, prehistóricos, que son los gusanos de arena, los worms. Y también, digamos, los humanos, los nativos de allá, que son la tribu Fremen. Y bueno, alrededor de todo este tema que llegan, digamos, como unos de otro lugar, Atreides, sí, que quieren llegar allá y bueno, hacer todo su establecimiento y pues también tratar de, digamos, de vivir en paz. Ellos, digamos que una causa en común es la unión para luchar contra los Harkonnen, que son estos, digamos, villanos, ¿sí? En este momento. Y pues la lucha es contra ellos y pues tener todo como en orden. Algo entonces muy interesante con el sonido y que tiene que ver con los diálogos. Recuerda que los diálogos son esa parte del universo más importante por ser, digamos, esta película de carácter vococentrista. Toma una relevancia importantísima y es que directamente uno de los poderes, digamos, de este personaje que se llama Paul, que es parte de Paul Atreides, ¿cierto? Está desarrollando por parte, digamos, todo ese linaje por parte de su madre, algo que se llama la voz, tal cual, literal, la voz, explícitamente, ¿sí? La voz va a ser un eje central de toda esta película. Es más, eso que llaman la voz va a ser lo que definitivamente va a hacer que, digamos, que puedan escapar de situaciones de peligro, que puedan lograr también digamos, lo que se proponen, ¿sí? La voz va a ser como esa herramienta, esa arma secreta que está por encima, ¿sí? Eso que los ubica por encima para poder tener más poder. Y si lo saben utilizar de una manera correcta, pues van a triunfar en lo que necesitan o sobrevivir también. Bueno, esa voz es un poder, es un poder que tienen que si lo logran ubicar de tal manera en un pitch, como le dicen, o en una afinación específica, con una intención y como con toda una seguridad, esa voz va a desplegar un poder sobre las otras personas, sobre lo externo, pero sobre digamos, seres vivos, o pueden ser los humanos. Esta voz es como un comando directo, es una orden, es como establecer un momento de hipnosis en donde la persona pierde su voluntad, queda como a merced de esta voz y queda totalmente funcional o obedeciendo a lo que dice esta voz, algo que es súper poderoso. ¿Quién no ha soñado con algo así, no? Esto es lo que se considera un superpoder. Entonces, por parte de la madre y por parte de sus maestros, es que empieza Jessica a transmitirle a su hijo Paul este poder de la voz. Esta voz se va a presentar, voy a nombrarlo así, 3 ejes o 3 partes fundamentales a lo largo de la película. La primera es cuando están desayunando, la segunda es cuando se presenta la maestra, que es la madre reverenda, ante Paul, y la tercera es cuando tratan de usar esta voz para salvarse al final dentro de una aeronave en donde están presas por los Harkonnen. Entonces vamos a hablar de la primera parte de esa voz, en donde hay un tema de sincronía, ¿sí? Recuerda que no por el hecho de que tú me vas a hablar vas a escuchar la voz de manera simultánea, no necesariamente es así, audiovisualmente no funciona así. Hay que tener conciencia sobre lo que es la luz y sobre lo que es el sonido. Entonces, cuando digamos aparece la primera parte de la voz, hay una sincronía y es que está fuera de sincronía, en donde si tú ves los labios que Paul, ¿cierto? Mueve, el sonido no está presente. Y cuando ya, digamos que para de hablar o de mover los labios,
ahí sí comienza y se presenta el sonido de esa voz. Esa voz está fuera de sincronía. Esa voz, digamos que está fuera de timing, ¿sí? Es muy interesante ver lo que es el timing, porque esa voz es un poder que van a desarrollar. Cuando uno desarrolla un poder, una habilidad, ya hablando humanamente, ¿sí? Nuestros talentos, cuando queremos hablar de algo en específico que queremos dominar, queremos desarrollar una habilidad, resulta que siempre nos va a costar trabajo, ¿cierto? Esto requiere como práctica. Y aquí el timing, ¿sí? El timing es como esos momentos en donde todo fluye. Aquí esta primera, que es el comienzo de la película, donde comienza el tema de la voz para desarrollar ese poder e hipnotizar, resulta que no se muestra y quiere decir que no hay timing, que no fluye. Luego más adelante miraremos por qué es que no fluye. ¿Por qué el director? Una de las preguntas, ¿por qué Denis Villeneuve quiso mostrarlo así, fuera de sincronía? ¿Qué quiere mostrar en esa desincronización? ¿Sí? Muy interesante. Hay muchas formas de mostrarlo, pero optó también por el sonido. Todo el tema de la voz. Además que hay algo muy particular, es que esta voz, el primer momento, es una voz distinta a las otras veces donde se presenta. Es bien particular porque tiene un tratamiento a nivel de efectos sonoros y de pitch, ¿cierto? Maneja como esa afinación, esas alturas se manejan. Digamos que no es la voz de Paul normal, sino que se transforma. Entonces aquí vemos algo que es bastante interesante frente a este tema. Bueno, hay otro momento, y este otro momento es cuando Paul tiene una prueba de fuego, una prueba en donde la vida corre peligro, y es a través de la maestra, ¿cierto? Que enseña como todo esto a través de su madre, que es Jessica. Esta maestra es una anciana de una sabiduría, de un poder absoluto, y le va a hacer una prueba de fuego. Ella es la reverenda madre. Ya te digo, se me va el nombre en este momento, pero bueno, ya ahorita creo que lo tengo aquí anotado, ya ahorita te lo damos, pero ella lo que hace es entrar a Paul, digamos que, y le hace una prueba de fuego y lo entra aplicándole la voz, no le dice como ven, siéntate aquí, sino le da con la voz el comando preciso para que se siente. Vamos a escuchar aquí el tema de la voz y ese comando. Entonces, bueno, sí, es una voz bastante, tiene como niveles, ¿no? Tiene como capas. No es como una voz que está sincronizada, además, muy compacta, muy sólida, pero trae como capas de otras voces, ¿no? Es como todo un linaje, como toda un poder, ¿no? Un poder mental que trasciende solo una mente, sino es como una unión de varias, ¿cierto? Y eso es muy poderoso. Trae también elementos como femeninos, ¿no? A su vez. Entonces, inmediatamente él se sienta, ¿sí? Y él ahí se siente transgredido, se siente como si fuera un atrevimiento lo que pasó ahí, porque le han enseñado que la voz es parte, digamos, de como sagrado y que cómo te atreves, ¿no? a venir a aplicar la voz en mí. Además, porque él es el hijo del duque. Es como, son nobles, ¿sí? Son parte de la nobleza. Y el tercer momento lo tenemos en la aeronave, en esa libélula voladora, en donde o es de vida o muerte que Paul tiene que utilizar la voz y tiene que aprender definitivamente. A veces uno no aprende sus habilidades, no sé si te ha pasado, si uno no está bajo presión. Si uno está bajo presión. Y hablando de la voz, digamos, a mí me gusta hablar mucho, me gusta hablar de lo que se me ocurre. Y recuerdo en algún momento, digamos en mi adolescencia, que odiaba hablar porque me daba mucha pena, digamos, subirme a un escenario o pararme al frente de mis compañeros de estudio y hacer una exposición, y la verdad me paralizaba. Pero no fue hasta que me tocó ser un profesor y comenzar a dar clase que me sentí bajo presión, y fue ahí donde pude también expresarme y utilizar mi voz, mis palabras, y pues creo que me encanta poder dar un mensaje. Así sea que lo haga bien, lo haga mal, no tengo ni la menor idea, pero lo que sí es que me gusta mucho hablar y dar pues un mensaje, en este caso este. Entonces las habilidades
se logran muchas veces cuando estamos bajo presión. Esto, esta no es la excepción aquí en el caso de Paul. Vamos a hablar un poquito de la primera vez en donde, digamos, la voz le sale, primero, fuera de sincronía, y segundo, hay unas capas de voces, pero estas capas también están fuera de sincronía, ¿sí? No solo están fuera de sincronía con la imagen y con el video, sino también en el mismo sonido hay varias voces, como una detrás de otra, como trastabillando, y se nota como una inseguridad. Esta inseguridad es bien clave en esto, porque esta inseguridad denota también como cierta desconfianza. Y esta desconfianza la vamos a ver más adelante, ¿cierto? En donde en lo que desconfío, también muchas veces, en lo que tú desconfías, eso va a ser tu poder, ¿sí? Va a ser tu arma secreta, tu arma secreta. Desconfía no solo de la voz, sino del poder, sino la desconfianza está es como en qué es lo que me enseñaste, ¿sí? Mira, está el elemento femenino y el elemento masculino. Toda esta enseñanza viene de su madre, viene de toda esa parte femenina, y él tiene que empezar a sopesar lo que es el poder masculino versus el poder femenino, lo que es persuadir, porque esta voz es parte de lo que es persuasión. Y tenemos en la otra parte lo masculino, todo lo que es fuerza, lo que es como rigidez. Y es una pugna entre esos dos elementos lo que lo van a hacer cuestionarse muchas cosas y tal vez criticar o denigrar sobre ese poder femenino. Pero es todo como esa búsqueda, ¿no? Tiene como que mirar, hacer una introspección a ver qué es lo que realmente yace allí detrás de esa voz. Esta voz sale supremamente mal al principio, pero sí como que va logrando lo que él quiere, dentro de una desconfianza y dentro de una inseguridad, perdón. Cuando tenemos el segundo momento, que es cuando la reverenda madre se presenta, le aplica la voz, él queda pues estupefacto porque hizo caso, está contra su voluntad y queda retado a hacer una prueba. Digamos que allí se refuerza más esa desconfianza, ¿cierto? Que él está aprendiendo, pero que se la aplican a él, que va tal vez un poco como en contravía de lo que es su padre, ¿cierto? Más concreto, más explícito, ¿sí? Ya está, la reverenda madre es la madre Mohiam, o Moyam, como se le quiera llamar. Ella, digamos que es la maestra de su mamá, y tiene unos poderes y también unos propósitos que no solamente van con el bienestar de ellos, sino son más grandes. Vaya uno a saber cómo qué es lo que se esconde allí. Tenemos en el tercer momento, en la aeronave, ya presa, digamos, ellos están presos por los Harkonnen, en donde la única solución es que Paul utilice su voz. Él y la madre están presos, la madre está con una cinta en la boca, no puede hablar, por lo tanto no puede aplicar la voz, pero Paul sí puede porque no tiene este tema acá, pero sí tiene un lenguaje de señas. Ese lenguaje de señas le dice que utilice la voz, o sea que va a ser un momento ya no teórico, sino en la práctica real, en el escenario real. Él va a aplicar esa voz. ¿Será capaz de hacerlo? Y él lo que dice es como que le quite la banda a la mamá, y lo dice de una manera mal. Lo dice mal, sin habilidad, lo dice de la peor forma, es decir, con su voz normal, no con esa voz mágica, por decirlo así. Lo que hace es que un Harkonnen llega y le pega, ¿cierto? Y la mamá por señas le dice que le meta ganas, ¿sí? Que lo haga con la afinación adecuada, con la altura que es, como con la intención. Y ya, entonces, mientras le dice eso, están abriendo la compuerta de la aeronave para botarlo a él y matarlo. Entonces ahí es cuando te digo que cuando uno está bajo presión es cuando uno desarrolla obligatoriamente la habilidad y tiene que sí o sí. O sea, no es como no hay momento, no hay pruebas, no hay momento de fallar. Es o lo logras o te mueres. Porque o lo logras es con tu voz o te mueres es yéndose y al vacío y morirse y caerse. Esas son las opciones. A lo que pues obviamente por su sentido de supervivencia y todo su talento, porque es un luchador, pero también tiene toda esa parte psíquica,
Entonces lo que hace es volver a repetir esa frase, que le quite la cinta a la mamá, y ya lo dice de una manera totalmente bien. Y la voz se le transmite a este ser y lo que hace es liberarla. Cuando la libera, ella ya da un comando con toda la confianza, con toda su habilidad, y es como que mate al otro que está allí. Y entonces ya se empiezan a matar, y mira lo poderoso que es digamos, esta habilidad de la voz, que también, o sea, es muy sonoro. Dime si la película no es muy sonora, ¿sí? Muy sonora, es muy poderosa con el sonido. Tiene una trascendencia increíble, increíble. Hablando un poquito de David Lynch, esto no es, David Lynch no está aquí, pero él hizo la primera. David Lynch es un director supremamente sonoro, por eso es que me gusta tanto. Es como un cineasta surrealista, ¿no? Tratando de recordar todo lo que fue Buñuel, ¿sí? Y el surrealismo tiene pues todos los componentes oníricos, y el sonido también pues está allí en lo onírico, ¿no? Ya que el sonido es intangible. La luz ilumina objetos, los objetos son tangibles, pero es que el sonido, ¿quién ilumina el sonido, ¿no? ¿Qué se coge con el sonido? ¿Qué ilustra? ¿Qué ilustra? Realmente, pues nada palpable. Y ahí lo onírico es perfecto, ¿cierto? Bueno, realmente hay que hablar muchísimo de esta película en cuanto al sonido. No hemos hablado ni de la música. Claro que eso es parte de otra discusión. La música con todas sus tonadas como árabes, ¿no? Arabescas. Nos falta hablar también de lo que es, como suena Arrakis, ¿no? Este planeta, si digamos yo trato de recrear un sonido por medio de un voltaje eléctrico, no sé, edito un oscilador, pues tiene mucho de ruido, es muy ruidoso. El ruido es como todo digamos, este voltaje vuelto sonido, como airoso. Tiene mucho de eso. Los instrumentos también están cargados como de mucho aire, de mucho ruido, muy noisy. El noise. Tienen muchísimo de eso, que es como el aire, ¿no? El aire, si se pudiera hacer sólido, ¿sí? Como solidificar, pues sería arena, ¿no? Es como una de las muestras, es como si yo pudiera congelar el aire, quedaría como en granos de arena, ¿sí? Trillones de granos de arena, ¿cierto? Allí. Y esta misma arena empieza como a descender, ¿cierto? Y si yo la desciendo más y la desciendo más como a la densidad, pues ahí ya están como estas bestias prehistóricas salvajes, que son los gusanos, esos gusanos que navegan, ¿sí? Que pueden navegar dentro de la arena, ¿sí? Así como una ballena navega así como en las olas, aquí son estos impactantes, imponentes gusanos, que hay que saberlos llevar, hay que saberlos llevar y saber navegar con ellos. Nos falta mucho hablar de eso. Yo te dejaría como esos temas planteados, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esas libélulas, que son esas aeronaves en donde presentan unos sonidos que no tienen referencia, ¿sí? Porque no son helicópteros, ¿sí? Las hélices no están rotando, sino es como la libélula que están aleteando. Entonces, ¿qué sonido se va a utilizar? Realmente nosotros no tenemos referencias sobre artefactos que produzcan estos sonidos. Entonces es muy interesante ver cómo en la película los recrean y se los inventan, esos sonidos, ¿sí? Son inventados porque no tenemos como la referencia. Es como un híbrido entre helicóptero, ¿cierto? Como con esos, como abaniqueando, ¿sí? Ese abaniqueo con aire es como una combinación entre esas cosas. Cuéntame qué opinas de eso, si vale la pena abrir una discusión sobre este tema. Bueno, el sonido de los escudos, ¿no? Que ellos pelean y se ponen unos escudos, ¿no? Todo este tema de las longitudes de onda, en donde estás a salvo con el azul, en donde si estás en rojo, entonces estás en peligro, o el escudo está en peligro de romperse y que te puedan hacer daño, ¿no? Esas dos colores versus los sonidos de los escudos. Tampoco hay referencia de eso. Dentro del universo sonoro, eso es lo que se llaman los SFX o los efectos sonoros, ¿sí? Son sonidos que no existen, pero que de alguna manera tengo que poder plasmar allí para poder impactar al audiovidente, ¿sí? A mí, a ti, quien está viendo la película. ¿Qué opinas de todos esos sonidos de los escudos? Si están bien logrados, si logran lo que es rojo, azul, ¿sí?
cómo suena el uno o el otro. Sí, sí se logra entonces como ese propósito al momento de mostrarlo. Es bien, bien, bien interesante. Y aquí, bueno, el sonido de los gusanos. El sonido de los gusanos, ese ronquido, ¿no? Ese ronquido que tampoco existe. Aquí tenemos una serie de elementos sonoros que se nos presentan, que forman parte como yo digo que forman parte de todo como la imaginación, todo el entender del director. Creo que mucha conversación con el diseñador sonoro para ver cómo es que van a dar con estos sonidos nuevos, originales. No hay referencia, simplemente nacen también un poco como de la fisiología, ¿sí? Del gusano, el aire, ¿no? Porque el sonido también tiene que ver con el aire, o como nosotros lo vivimos, es producto de esa perturbación de las moléculas de aire, ¿sí? Versus la fisiología como el material. Hablamos de la asociación sonido-materia, ¿no? Bueno, dime qué opinas al respecto ya con estos temas y con respecto a la película. Si la has visto, cuéntame qué más puedes aportar. Si no la has visto, mírala y analiza muy bien el sonido, porque no es difícil, la verdad. No es muy difícil en esta película que es puramente sonora. Bueno, ya para despedirme, quiero contarte que esta información la voy a tener en mi Patreon. Allí es donde voy a tener la comunidad, y es una comunidad muy selecta, muy exclusiva, en donde pueden, digamos, ver esta información, no solamente escucharla, sino ver también con ejemplos reales. Y exactamente lo mismo que estoy diciendo, ya visualmente explicando y escuchando a profundidad los sonidos. Uniéndote con un precio mínimo para que tú puedas apoyar como toda esta labor que yo estoy haciendo, yo te lo agradecería infinitamente. No siendo más, espero verte en el siguiente podcast. Quizás pasemos una encuesta de unas películas para que tú escojas cuál quieres escuchar, disfrutar, experimentar en nuestro siguiente podcast. Es un gusto y te veo en una próxima oportunidad. Un saludo. Chao.